Hola, ¿qué tal, tejedores, tejedoras? Hoy te traigo este proyecto nuevo que es una mantita tejida a punto red, muy sencilla de hacer, y luego le he puesto este entrelazado en otro color. Es adaptable a cualquier tamaño y lo podrás hacer en los colores que a ti te gusten. Los puedes hacer los entrelazados, por ejemplo, los puedes hacer en diferentes colores, que también la verdad es que quedaría súper bonita. Bueno, vamos a empezar con el paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar son la combinación que tú quieras de colores. Yo he elegido este gris y este color crema de esta marca, la marca Melissa Zeppelin. Vamos a necesitar el ganchillo adecuado. Yo en este caso voy a utilizar uno del número 6 de 6 milímetros, una aguja lanera que sea bastante anchita el ojal, con un ojal bastante grande, una cinta métrica y unas tijeritas. Vamos a hacer una muestra porque yo la manta ya la tengo casi terminada, entonces voy a hacer contigo una muestra más pequeñita, ¿vale? Pero te voy a ir dando las instrucciones. Vamos a ir haciendo puntos de cadena para crear nuestra cadena base. Yo suelo comenzar la labor así, tú la puedes comenzar como a ti te parezca más adecuado. Y vamos a ir haciendo puntos de cadena impares, o sea que la cadenita sea impar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24 y 25, por ejemplo, ¿vale? Como muestra. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas adicionales. 1, 2 y 3. Y nos vamos a ir al sexto punto desde el gancho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este sexto punto vamos a hacer un punto alto. Cogemos hebra, introducimos, sacamos, sacamos por 2 cogiendo hebra, volvemos a coger hebra y sacamos por 2. Ya tenemos ahí nuestro primer puntito y este que también va a contar como punto. Ahora hacemos un puntito de cadena, nos saltamos un punto de la cadena base, nos vamos al siguiente y hacemos otro punto alto. Volvemos a hacer un puntito de cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos otro punto alto. Así, con esta separación de un puntito vamos a ir haciendo toda esta vuelta. Ya vamos llegando al final de la vuelta, me quedan un par de puntitos por hacer. ¿Ves? Y al final nos van a quedar 2 puntitos de cadena, el que me voy a saltar y el último que voy a tejer. Ya tenemos completa nuestra primera vuelta. Ahora atención, atención, vamos a subir siempre a la siguiente vuelta haciendo 2 puntos de cadena, 3 puntos de cadena, disculpa, damos vuelta a la labor, vamos a coger hebra y vamos a hacer el primer punto alto sobre el primer punto alto que nos encontramos. Ahí. Y ahora es muy fácil, vamos a ir haciendo un punto de cadena de separación y vamos haciendo puntos altos sobre cada punto alto. Así, y así voy a continuar hasta el final de esta segunda vuelta. Vamos finalizando por aquí ya la segunda vuelta, me queda este puntito y ya el último, que mira, todas las vueltas siempre las vamos a terminar igual. Hacemos nuestro puntito de cadena, cojo hebra, me salto el primer punto y en el siguiente es donde voy a hacer mi punto alto. Si no lo vemos bien por aquí, pues lo podemos ver por aquí. Este sería el que me saltaría y este sería donde tengo que pinchar para hacer el último punto alto. Me vengo por aquí y lo hago por este lado. Y ya tenemos ahí completa la vuelta. Ahora, para subir vuelta, para cambiar de vuelta, hacemos, como hemos hecho antes, 3 puntitos de cadena. 2 de ellos van a simular mi punto alto y el siguiente va a ser el de separación.
Yo lo hago simulando mi punto alto con 2 puntos de cadena. Tal vez tú lo necesites hacer con 3 puntitos de cadena más el adicional del huequito. Eso es como tú tejas. Yo prefiero hacerlo con 2 porque me simula más a mi punto alto. Pero también lo puedes hacer, como digo, con 3. He hecho mis 3 puntos de cadena y me voy al siguiente punto alto y ahí es donde empiezo a tejer. De nuevo, puntito de cadena de separación y punto alto. Súper fácil. La verdad es que se hace en nada. Muy bonita, queda preciosa. Bueno, así vamos a continuar hasta lo largo que queramos que sea nuestra manta. La medida será la que tú escojas de base y luego lo larga que la quieras tejer. Yo voy a seguir tejiendo esta muestrecita para luego enseñarte cómo poder hacer las franjas con el otro color. Bueno, una vez hayamos llegado al largo deseado de nuestra mantita, es ya tiempo de cortar aquí. Tiramos así de la hebra, cortamos, yo introduzco por aquí y cierro. Vale, ahora vamos a enhebrar nuestra agujita. Con nuestra aguja enhebrada lo que voy haciendo es ir introduciendo entre los puntos con cuidado que no se deformen y voy escondiendo la hebrita. Me suelo ir a la parte de atrás, ¿ves? A esta parte de aquí atrás y ahí continúo introduciendo entre los puntos. Y normalmente lo que hago también es regresar para que me quede bien cogido. Mira, introduzco por ejemplo por aquí. Y ahora ahí regreso un poquito y continúo. Y así aquí se me queda bien cogido. Vale, una vez tú consideres que ya has introducido o has escondido lo suficiente, ya podemos cortar. Ahora haré lo mismo para esconder esta otra hebra. Ahora vamos a hacer el entrelazado. Entonces cogemos el siguiente color y vamos a medir. Mira, yo quiero que me mida, que me quede lo suficientemente que tú quieras, que te quede el fleco por aquí, ¿vale? Yo lo voy a dejar bastante larguito y voy a medir así hasta aquí, hasta este otro lado, que también quiero que me llegue el flequito, y voy a hacer tantas pasadas como quiero que sea de gordito por dentro, ¿vale? Entonces voy midiendo así. Una vez tenga la medida, pues ya hago lo mismo con todas las hebras. Y lo que tengo que pensar es cuántas hebras voy a introducir por entre los huecos. Finalmente he decidido poner 4 hebritas, ¿vale? Entonces ahora lo que hago, obviamente empiezo en uno de los extremos. Yo como ya la tengo por aquí avanzada, pues te muestro desde aquí. Entonces lo que hago es que con mi aguja voy introduciendo desde abajo la primera, subo por arriba, paso por abajo, así, entrelazando. Y ya con la agujita voy introduciendo así hasta llegar a la medida del fleco de aquí. Y sigo avanzando, lo pongo a un ladito, con cuidado que no se me queden así hebritas sacadas, y voy de nuevo así entrelazando y voy sacando hasta el final, hasta el otro extremo de la mantita. Voy asegurándome ahí. Ahora que estoy más pendiente de la cámara que de hacer, se me enredan. Pero es muy sencillo de hacer, ¿vale? Ahora te voy a enseñar cómo terminar el flequito, cómo hacerle los flequitos de aquí abajo. Espero que te esté gustando. La verdad es que a mí me encanta cómo queda. Tiene una textura increíble, la verdad. Para hacer el flequito lo que hago es muy sencillo. Mira, paso así entre los dedos e introduzco por el hueco. Cojo las 4 hebritas que salgan por aquí y ahora con cuidadito voy así ajustando hasta conseguir que se me forme ahí el nudito del flequito. Ajusto bien ahí y ya tenemos ahí uno hecho. Una vez que tenga todos los nuditos estos,
lo que hago es que pongo todos los flequitos así en forma alargada y voy cortando a la altura apropiada para que me quede con la misma medida todos. Nada más, muchas gracias por estar ahí y te animo a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima, un saludo.